Continuamos en Camino a los Pinos. Estábamos analizando las características de las campañas políticas y cuáles van a ser sus elementos. Quizá uno de los procesos que debemos de analizar con cuidado es el hecho de que para muchos es criticable que los candidatos a puestos de elección popular se presenten a la ciudadanía como productos comerciales, que estén basados en una cancioncita o en una frase pegajosa, cuando quizá lo trascendente es la forma y la experiencia con la cual piensen tomar decisiones a favor del pueblo de México. Esta comparación y esta presión que hay entre la competencia electoral altamente mercantilizada y una competencia basada en propuestas y contenidos es parte del tema que próximamente habremos de analizar en Camino a los Pinos y llevarles a ustedes algunas de las propuestas que en los especialistas tanto de imagen política como de contenidos en términos de propaganda y campañas publicitarias para candidatos vamos a analizar. Y esto nos lleva precisamente de la mano a pensar en el futuro del país que queremos y en las necesidades no solamente de que se resuelvan las contradicciones y los problemas del presente, sino que un gobernante pueda empezar a definir y anticipar las soluciones a los problemas que enfrentará durante su mandato y que abran camino al futuro del país. Es así que, por ejemplo, tenemos que pensar en voz alta y analizar de manera constructiva el por qué el presidente de la República no puede ir a presentar un mensaje a la nación en la Cámara de Diputados, cuando en todas las democracias occidentales que se aprecian y se respetan, todos los partidos políticos abren los espacios para que el diálogo de poderes se fortalezca en la medida que el gobernante pueda hablar con los representantes populares. También vemos que existen pendientes en términos de legislación y también en estructura del sistema de poder. Hay quienes piensan que México puede transitar con más frecuencia hacia comentarios que van orientados hacia un sistema parlamentario, hay quienes piensan que nuestro sistema presidencial perfectible debe de mantenerse en la misma forma, pero finalmente la estructura del sistema de poder, del sistema de decisión pública, la forma colegiada de la toma de decisiones y las definiciones fundamentales de cuál es el modelo económico del país, cuáles son las prioridades que más allá de los ciclos sexenales debe de tener el país como meta fundamental, por ejemplo, no el combate, pero sí aliviar los niveles de pobreza, porque no se puede pensar que la pobreza se combate porque no es enemigo de nadie, sino que también pensemos en la formulación de una nueva estructura de las decisiones de poder. Hay quienes piensan que el sistema de decisión presidencial debe estar dividido, dado que hoy se tiene en una sola persona el jefe de gobierno y el jefe de gabinete o el jefe de Estado. De esta manera, separar las acciones cotidianas administrativas de las decisiones estratégicas de poder es quizá uno de los temas que en el futuro debemos de analizar. Y, por ejemplo, también la forma de delegar responsabilidades que hoy tiene el gobierno federal en los gobiernos de los estados o en los municipios, dado que también es necesario pensar cómo se va a reformar el sistema federal mexicano y darle a los gobiernos locales, tanto municipales como estatales, los recursos necesarios siempre y cuando rindan las cuentas necesarias a los ciudadanos. Estos son los elementos que bosquejan las características que nosotros estimamos deban de ser parte de la evolución natural, gradual de nuestro sistema político y que ventajosamente puedan darle una oportunidad de beneficio a los ciudadanos en la vida económica y en la vida de paz social y de convivencia y desarrollo de nuestras capacidades. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar, no el país que los políticos nos quieran ofrecer y que a los partidos les convenga presentar, sino el país a los que los ciudadanos aspiramos y nos comprometamos a desarrollar como una capacidad personal. Ser ciudadano es ser una persona responsable de sus obligaciones y consciente de sus derechos. Y es ahí que en estas ediciones de Camino a los Pinos hemos venido pensando en voz alta con ustedes estas características, la forma como se toman las decisiones públicas, la forma como se prepara una elección, la forma como las encuestas pueden incidir o no en sus decisiones o presentar una muy buena y honesta imagen de nuestra realidad, pero también en el proceso de definir qué tipo de características debe tener la persona que lleve el futuro del país. Independientemente de sus características políticas o ideológicas, también buscamos características personales de honestidad, de trabajo con experiencia, de un diálogo y un discurso fundado en la verdad, pero sobre todo una visión de país, una visión de futuro, una visión en donde sea la síntesis de las necesidades y de las aspiraciones de los ciudadanos. Es ahí donde estamos pensando en Camino a los Pinos qué viene para México, qué ofertas nos van a dar los candidatos a la presidencia, qué plataformas van a presentar los partidos y obviamente quiénes van a ser los que
finalmente decidan, pues propiamente será usted, señor, señora que nos acompañan esta noche en Camino a los Pinos, quienes decidan cuál es el próximo mandatario de nuestro país. En estos, obviamente, hay jóvenes que por primera vez se presentarán a votar, jóvenes que tenían 6 años al inicio de este siglo XXI y que obviamente por primera vez tendrán esta gran responsabilidad de llegar a una urna, ver una boleta y poner una cruz con toda precisión para que no le anulen su voto, ponga la cruz con mucho cuidado y de esta manera construyamos esta nueva etapa de un México democrático, participativo y ciudadano en Camino a los Pinos. Es ahí donde está el espacio de cada uno de nosotros y es donde está la responsabilidad ciudadana. Nos vemos en la próxima edición de Camino a los Pinos. A nombre de mi compañero Alfonso Martínez Córdoba, yo soy Lorenzo Lazo. Muchas gracias. Buenas noches.